Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a otro vídeo de este canal Ser Humano Siglo XXI, Manual de Instrucciones. A mí me gusta pensar que Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, un libro que se escribió hace mucho tiempo, un libro visionario, tienen que ver con cada uno con un aspecto determinado, no es un señor montado en un caballo. Tienen que ver con ciencia, educación, religión y política/economía. Esas son las cuatro patas que están marcando el cambio de paradigma de la raza humana en esta época tan convulsa que estamos viviendo. Los que defienden esto desde el punto de vista de la educación dicen que nuestros sistemas educativos están diseñados para entrenar a los consumidores del futuro, a los hipotecados del futuro, a los que van a pagar impuestos, a sistemas que ya sabemos cómo se comportan. Quédate un poquito aquí, no va a ser un vídeo muy largo, pero te voy a contar mi opinión al respecto. Yo creo que te puede interesar. Bienvenido. Supernova makes me feel songs of love under the moonlight. Wisdom, 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 wisdom. The secrets to my pain corrected. We learn with a passion protected. So timeless we move, with our hearts so connected. Take my hand, walk with me through this door. Together we can win. Bueno, vamos a ver, yo nací en la década de los 60 del siglo XX y es posible que durante algunos años, tanto en el colegio como en casa, como dentro de mi ambiente de amigos y sus padres, fuera frecuente escuchar la frase «tienes que estudiar para llegar a ser alguien en la vida». Eso de entrada tiene un matiz bastante curioso, porque somos animales mamíferos que vivimos en la superficie de un planeta que está lleno de otros animales mamíferos. Y esos otros animales mamíferos yo creo que nunca se preguntan, ¿tengo yo que estudiar para llegar a ser algo en la vida? Es decir, ¿hay algo que me falta para ser alguien? Desde el momento en que nacemos, somos alguien. Yo ya soy alguien. Para poder pertenecer a una sociedad y luego participar de esa sociedad es necesario que cada uno desarrolle una actividad y esa actividad no suele venir por ciencia infusa o de manera innata en el nacimiento. El que es hijo de un carpintero puede aprender, como se ha hecho tradicionalmente, el arte de la carpintería, y el que era médico en la antigua India, pues sus hijos se iban formando porque iban acompañando a su padre a todas las labores cotidianas y al final algunos de esos hijos podían ir aprendiendo el oficio de su padre. Y eso sigue siendo necesario. Llegó un momento en que aquello, el mundo de lo académico, se formó en torno a centros donde había maestros que enseñaban a los hijos de otros. Es decir, si yo quiero ser ingeniero, no quiero ser médico como mi padre, ¿qué hago? Pues tengo que ir a la escuela del padre de otro, de uno de mis amigos. Y luego eso fue generando la universidad. O sea que lo que estoy contando aquí no tiene que ver nada con la necesidad de formarse. Al revés. La necesidad de formarse es clave para que luego tú puedas desarrollar en el futuro una actividad sin tener que repetir los errores históricos, sino que podamos, aprendiendo de la evolución del conocimiento hasta entonces, a partir de ahí, avanzar y empezar a aportar lo nuestro. Es decir, hay que estudiar, hay que adquirir una experiencia y hay que hacerlo de manera legal, de acuerdo a unas normas
que nos permiten hacer con plena seguridad lo que vamos a hacer en el mundo social. En mi caso, yo soy médico, mi vocación desde pequeño era ser médico, he hecho una formación, luego una especialidad de acuerdo a las normas legislativas del país en el que vivo. Y eso no está mal. Eso está bien. Lo que yo quiero traer a colación en este vídeo es la manipulación que desde muy pequeños se viene sometiendo y de manera al principio sutil y luego ya no tan sutil a nuestros pequeños, a nuestros hijos, a nosotros mismos. La gente rara vez se pregunta ¿cuál es mi vocación? Yo tengo una vocación determinada y la voy a poner en práctica. Tiene mucho que ver esto con las artes. La gente que tiene vocación por alguna de las artes, por desarrollar la pintura, la escritura, la música, lo primero que le dicen es que eso no tiene salida. Un músico lo tiene muy complicado para vivir. ¿Y de qué va a comer tu familia? ¿Y qué vas a hacer en el futuro? ¿Y vas a tener para la jubilación? Tienes que aportar, tienes que pagar unos impuestos, tienes que pagar una seguridad social y los autónomos lo están teniendo muy crudo. Yo quería sacar justo en este momento concreto este tema a colación porque estamos siendo sometidos a una sacudida monumental. Estamos a septiembre 27 del año 2020 en medio de una pandemia que ha hecho que muchos negocios en muchos países se cierren, que el Producto Interior Bruto de los países esté cayendo a niveles que no habíamos visto los que hemos vivido durante los últimos 60, 70 años. Y eso va a generar una crisis existencial para muchísimas personas. El que no tenga cintura lo va a tener más complicado. Si tienes cintura, si te sabes adaptar, si te sabes reinventar, aquí vas a tener una oportunidad de oro para reinventarte. Y no necesariamente tiene que ser por una crisis económica. La vida misma te va ofreciendo posibilidades con el transcurso de reinventarte. Hay quien acaba trabajando en otra cosa habiendo hecho una carrera determinada. Con que esta es una oportunidad más para vivir la capacidad de eso, de saber cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos, porque esto es lo que marca el destino de tu vida. Yo me quiero apoyar en este libro, El juego interior del estrés, para contar una cosa. Esta es una gran fuente de estrés. Sabemos que el estrés es, a día de hoy, en el siglo XX, un gran problema. El estrés emocional, la desconexión con la naturaleza, la desconexión con lo que realmente es un ser humano. Cuando estás aquí metido en esta vorágine de pagar deudas y de sobrevivir y de tener que criar una familia cuando los dos trabajan, el estrés está a la orden del día con sus consecuencias devastadoras. Escucha lo que pone Timothy Gallwey en la página 111 de su libro El juego interior del estrés. Cada primavera tiene lugar un drama cerca de mi casa. Los gorriones construyen sus nidos en los arbustos y en los árboles y depositan en ellos los huevos. Cuando los polluelos rompen el cascarón, su tamaño no es mayor que el de mi pulgar. Entonces aparecen los depredadores, estorninos, cuervos, de vez en cuando un halcón, que se lanzan contra los nidos y apresan a las crías indefensas con sus picos. Cuando sucede esto, los gorriones enloquecen, empiezan a volar en círculos alrededor del nido, pían frenéticamente. Se vuelven histéricos, pero no pueden hacer nada. Los depredadores son demasiado poderosos. Suele pasar, los depredadores son demasiado poderosos, o al menos eso aparentan. Esto sucede todos los años. Sé que así es como funcionan las cosas en la naturaleza, pero hay veces en que me gustaría hablar con los gorriones y decirles, chicos,
¿No podríais pensar en una estrategia para la primavera que viene? Los pájaros y el resto de los animales están claramente programados para adaptarse a los comportamientos de su especie. Programados. Tienen muy poca capacidad de elección sobre lo que hacen o dejan de hacer en las relaciones que mantienen entre sí o con el entorno. Aquí vienen los humanos. Como humanos poseemos un don extraordinario que los gorriones no tienen, la conciencia. No somos seres indefensos, a los que no les queda más remedio que quedarse sentados viendo cómo los zarandean las circunstancias. Podemos detenernos y pensar, aclarar nuestras prioridades, reflexionar sobre las opciones de que disponemos, trazar un plan, elegir una manera mejor de hacer las cosas. ¿No es esto un consejo que viene como anillo al dedo en la época que estamos viviendo? Podemos detenernos y pensar, aclarar nuestras prioridades, reflexionar sobre las opciones de que disponemos, trazar un plan, elegir una manera mejor de hacer las cosas. Mensaje para los niños pequeños que van a ser los mayores de la segunda parte del siglo XXI. Cada uno tiene unos dones y unos talentos. ¿Qué va a pasar en el sistema rígido educativo actual, donde tú tienes que ver clases de dibujo, de matemáticas y de geografía y de álgebra y de un montón de cosas? Pasa lo que nos dicen mucho hoy en redes sociales con una figura. Tú coges un pez y un mono y a ambos los llevas a clase y en esas clases, en unas clases hay que nadar y en otras clases hay que trepar árboles. Pues en las clases de nadar, el pez se mueve como pez en el agua y el mono no puede porque se ahoga. La nota en esa clase es un sobresaliente para el pez y un suspenso para el mono. Y el mono llega a casa, sus padres le riñen y le ponen un tutor de clases de nadar. En las clases de subir árboles, el pez no puede subir, se muere sin agua, no es capaz de ir a esa clase. El mono se mueve a su antojo. Y en esa clase de trepar árboles, el mono saca sobresaliente y el pez un suspenso, un 0, un negativo. Es que no pone interés. Él llega a su casa y los padres le riñen y le ponen un tutor de clases de trepar árboles. Chicos, no entréis en esa trampa. Cada uno tiene unos dones y unos talentos que le hacen ser pez o que le hacen ser mono, y es ahí donde va a transcurrir tu vida si quieres no caer en el estrés del futuro. Porque un pez intentando ser mono y buscarse un trabajo como mono para poder dar de comer a una familia no va a conseguir gran cosa, salvo que tenga la conciencia y la capacidad de desarrollar las habilidades de un mono. También es posible, como seres humanos podemos cambiar. Pero para los críos, esa frase de «esto tiene salida», estamos hasta arriba de ejemplos de deportistas que han seguido su sueño, de escritores que han seguido su sueño, de gente que empezó una carrera y fracasaba y fracasaba y fracasaba hasta que tarde o temprano encontró que lo que tenía que hacer era seguir su sueño, seguir su vocación, saber para qué es bueno y que cuando vaya a casa con un suspenso en trepar árboles, sus padres no le pongan un tutor para empeñarse en trepar árboles porque es que es lo que el sistema nos pide para que seamos los buenos consumidores del futuro. No, los padres tienen que saber que si su hijo es tipo pez, la mejor manera de ayudarle es enseñarle a nadar cada vez mejor y cada vez más estilos y cada vez en diferentes tipos de agua y diferentes tipos de competiciones en ese entorno. Y tendremos hijos felices, no adultos estresados pagando hipotecas. Y para los adultos nunca es tarde para cambiar. Sentido común, evidentemente, sentido común, tenemos unas obligaciones adquiridas y hay que cumplir las obligaciones, hay que pagar las deudas, pero si ha venido un cambio
Si tu empresa se ha venido abajo, si tu empresa se ha cerrado, no entres en depresión. Descubre lo que la vida tiene para todos. La vida tiene para cada uno de nosotros un plan. El libre albedrío está en la capacidad que tenemos de adaptarnos a ese plan. Me gusta poner el ejemplo de las gotitas en el mar. Una gotita en el mar es una masa enorme de agua que va con una fuerza impresionante y a veces cuando las playas están con bandera roja podéis notar el rugir de las olas. Pues el mar está lleno de gotitas. Imaginaros que así como nosotros somos 7,5 billones de habitantes, pues el mar es miles de millones de gotitas. Y hay gotitas que están en la superficie que como les da el sol, el calor del sol, se van a evaporar y se van a convertir en nube. Hay otras gotitas que van a ir hasta la playa y van a ser depositadas con una ola en una roca y se van a quedar en la roca y van a ver cómo la ola se vuelve y el mar se queda y ellas se quedaron en la roca. Para luego a lo mejor también ser evaporadas por la luz del sol, por el calor del sol y llegar a una nube. Y luego en esa nube, la nube se va a ir al interior y el interior pues habrá una tormenta y la misma gotita que días antes salió del mar ahora está cayendo en forma de agua y regando una planta, por ejemplo en un huerto donde hay zanahorias. Y como sabéis, las verduras son básicamente agua, con lo que es posible que esa gotita acabe siendo parte de la zanahoria. Y luego esa zanahoria la va a coger un granjero, la va a vender en una tienda, la va a conseguir un humano que la compra y se la va a comer. Y esa gotita de agua durante una temporada va a ser parte del humano y luego será a lo mejor orinada o va a salir por el number 2 hacia el váter y por ahí volverá con un olor nauseabundo por el váter saliendo y al final, después de este largo recorrido, volverá a caer al mar. Si la gotita es estresada, si la gotita vive su vida con estrés, lo va a pasar muy mal. No quiero subir a la... No quiero ir allí, no, la zanahoria, no, uy, el humano, no. Si la gotita sabe fluir con lo que la vida tiene preparada para ella, podrá contar un montón de experiencias, cómo subió a la nube, cómo entró, cómo fue aquella tormenta y cómo se lo pasó en grande con los truenos y cómo cayó en picado como si estuviera en un parque de atracciones, luego el humano, wow, cuando se lo estaba comiendo. Esa es la vida. Yo recuerdo uno de mis compañeros, cardiólogo, que fue jefe mío en una temporada, doctor Rafael García Peña, falleció súbitamente con a los 56 años. Y no se me olvida una frase que me dijo un día, años, yo qué sé, 3, 4 años antes de que falleciera. Me dijo, Sergio, la vida es aquello que pasa mientras tú y yo hacemos planes. Y él y yo compartíamos una cosa, y es que dejamos parte de nuestra vocación, que era el hacer cateterismos, el hacer hemodinámica. En un momento dado él tuvo que dejar de hacerlo, en un momento dado yo también tuve que dejar de hacerlo, pues porque se ve que la vida no va por ese trayecto para ti y te da la oportunidad de decir, déjalo, y te resistes y lo intentas y te das cuenta de que no hay más oportunidades para ti en ese campo. Y entonces tienes que dejarlo porque tú, como gotita de agua, en ese momento la vida tiene otro plan y en el fondo no es la vida, es tu alma que ha venido aquí a vivir una experiencia humana determinada. La vida es aquello que transcurre mientras tú y yo hacemos planes. Con lo que si desde que somos pequeños, si desde que nuestros hijos tienen inquietudes vocacionales, tenemos la capacidad de adaptarles, de ayudarles a que se adapten a su misión de vida, a su vocación, llámalo si quieres espiritual, en lugar de a lo que le va a dar una salida económica y una tranquilidad económica. Hay muchas tranquilidades económicas que se convierten en depresiones crónicas. Porque cuando tú ya eres mayor y te das cuenta de que has vivido la vida, no la que querías vivir, sino la que otros quisieron que tú vivieras, eso es triste. Eso es muy triste. Y ahora mismo que estamos empezando el siglo XXI, que estamos asistiendo a un cambio de paradigma enorme, estamos asistiendo a un cambio de paradigma esperado desde hace muchísimo tiempo. Vamos a darle la vuelta como un calcetín a nuestro sistema educativo. Hay que darle la vuelta al sistema educativo. Que los peces sean educados como peces y los monos sean educados como monos. Porque así nosotros como raza tendremos un renacimiento espectacular.
Tendremos gente sana, longeva, feliz, dando a la sociedad lo mejor de sí. Espero pues que si eres pez, tengas la edad que tengas, empieces a nadar. Si eres mono, empieces a trepar árboles. Si te gusta la música, canta, baila, compone. No por dinero, no por un beneficio económico. Tenemos que vivir, sí, pero no sobrevivir. La cultura de la supervivencia empieza a caer y vamos a tener una crisis potente. Tendremos una sacudida potente. El que se pueda adaptar, se adaptará. El que tenga ojos para ver, que vea. Somos seres humanos y como seres humanos somos una enorme e increíble mezcla de espíritu, mente y cuerpo. Vamos a vivir desde ahí para que tengamos cada vez menos estrés y cada vez una mejor calidad de vida. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Adiós. I'll take your hand, walk with you through this door. Together we can win. Still under the moonlight, we're moving to the daylight. Still under the moonlight, we're moving 'cause it feels right. Still under the moonlight, we're moving to the daylight. Still under the moonlight, we're moving 'cause it feels right. Taking time with the ones I love.